El gobierno en el día de ayer recibió a la mesa de enlace un clima de tensión por el fin de las retenciones cero. La instancia también era dialogar de otros temas, pero claro, se ha colado este tema trascendental en las últimas horas en función a lo que manifiestan algunos como un manoseo del gobierno respecto a que en 72 horas los pequeños y medianos productores quedaron fuera de este esquema con el beneficio de algunas exportadoras. Sebastián Murga es expresidente de la Sociedad Rural de Tucumán, candidato por Creo, está en comunicación directa con nosotros. Sebastián, un gusto, un placer, muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Algunas precisiones, Sebastián, respecto a estos idas y vueltas que hemos tenido en estas últimas horas y semanas respecto a las retenciones. Básicamente, lo he dicho siempre, me parece que el valor de la palabra es decir siempre lo mismo ante circunstancias distintas. Nunca he compartido medidas de corto plazo, no, nunca las he compartido, y mucho menos en actividad productiva y en el campo. Las medidas tienen que ser tomadas a mediano y largo plazo para dar la famosa previsibilidad que necesita un sector productivo como el campo. Claro. Evidentemente ha sido un recurso. Yo soy de los que piensan que el gobierno está en la dirección correcta, más allá de todo lo difícil de las decisiones que se están tomando, pero creo que esto no ha sido una medida productiva, ha sido una medida financiera. Y sobre ese tipo de acciones yo pienso siempre en el mediano y largo plazo. ¿Cuál es la situación productiva de su provincia, Murga? Bueno, nosotros estamos empezando, primero transitando la zafra de caña de azúcar, ya llegando en la última etapa, en el último mes de la zafra de caña de azúcar, y se ha terminado lo que sea limón. Hace un par de meses atrás se terminó el limón, y hoy todo lo que sea granos, empezándose a preparar, ¿no? Ya mirando la campaña que viene, acá se siembra en noviembre, diciembre, así que ya preparándose los productores para iniciar una campaña. Que bueno, ahí es justamente donde fallan estas situaciones, donde el productor no sabe, no se olvide que en Tucumán se siembra en esa época, se va a cosechar en mayo. Entonces es muy difícil hacer números sin saber, sin tener a ciencia cierta cuáles son todas las variables para analizar, ¿no? Por ejemplo, cuál va a ser el precio o cuáles van a ser las retenciones al momento de la cosecha. Claro. ¿Cuánto cambiaría? Una utopía la que manifiesto en estos contextos, un campo sin retenciones, ¿no? La dinámica económica de las provincias, del capital productivo, de economías regionales, cambiaría 360 grados, ¿no? Por supuesto, desde el primer día sostengo de que no hay ninguna posibilidad o chance a seguir con retenciones, tienen que ser eliminadas. O sea, creo que en este momento en el mundo hay 6, 7 países que perciben retenciones, y nosotros somos uno de ellos. Por lo tanto, estamos fuera de competencia, o sea, no se compite a igualdad de condiciones, más allá de un commodity, no se compite a igualdad de condiciones, o sea, la carga impositiva, tributaria que tiene un productor argentino es enorme en comparación con cualquier otro. Entonces, no hay otro camino, y de esa manera, eliminando, haríamos competitivos a nuestros productores, pero aparte motivaríamos, seduciríamos a que se empiecen a sembrar más hectáreas en la Argentina. Claro. Que lo hacemos muy bien, los argentinos hacen muy bien su trabajo, entonces tiene dos situaciones o dos consecuencias inmediatas, la eliminación de las retenciones. Muchos manifiestan que la situación del campo es hasta incómoda en esta circunstancia porque hay una simpatía con el gobierno del presidente Javier Milei y que los reclamos han sido solamente de manera institucional. ¿Cómo lo califica usted, Murga, a esta situación? Lo percibo exactamente al comentario suyo, por eso le aclaraba en el inicio de la nota. El campo sabe que se está en la dirección correcta en la macro y en todo el direccionamiento, y habiendo terminado con lo que ya nos pasó a los argentinos. Pero bueno, también hay que hacer la observación esta. No es cómodo para el campo aceptar una medida de esta naturaleza porque no es bueno para el campo, no es bueno lo que ha pasado para el campo. No ha sido una medida productiva, ha sido una medida financiera, nada que ver con el campo, que era un recurso que no necesitaba el Poder Ejecutivo, evidentemente que lo necesitaba, pero no es lo que el campo esté necesitando en este momento. Creo que hay que ver
a mediano y largo plazo y ahí va a tener mejores resultados. ¿Tienen alguna expectativa de algún cambio en función a estas circunstancias? Porque también es cierto, y lo corro al presidente Javier Milei de esta instancia, en los últimos años la política en la Argentina no ha encontrado otro método de recaudación que no sean las retenciones. ¿Ustedes tienen alguna expectativa de crear alguna mesa de diálogo que empiece a cambiar esta tendencia o no? Mire, siempre se la han intentado, la siguen intentando. Yo ya no soy el presidente de la sociedad rural, pero quien me sucede lo sigue intentando. Es el camino que tiene el campo, y por supuesto que hay muchas expectativas. Más tarde o más temprano se van a terminar con las retenciones. Nos deja fuera de juego las retenciones, o sea, deja fuera de juego a muchísimos productores, deja fuera de juego muchísimas hectáreas que se podrían producir en Argentina. Así que hay que seguir insistiendo, hay que dar vuelta a la página. En ese sentido, la convicción del campo es unánime, es muy firme, y el gobierno lo va a entender. Lo que pasa es que también hay que decirlo claramente, de donde se viene, que ha sido del peor escenario que teníamos los argentinos, no se sale de un día para otro. Y ahí es donde tenemos que tener paciencia, ahí es donde lo tenemos que cuidar al presidente de la Nación y a las políticas que sean a mediano y a largo plazo. Hay que insistir que el camino es con medidas que den previsibilidad. En este clima preelectoral donde también hay que tener mucho cuidado en función a lo que se habla y se promete, habrá que ver cómo se traza la línea luego de las elecciones de medio término a finales del mes de octubre. ¿Qué expectativa tiene para la segunda etapa de la gestión del mandato del presidente Javier Milei en función a la política productiva y a la mirada fundamentalmente de las provincias? Y el campo, el productor es parte de la sociedad argentina y todos vemos con una enorme expectativa cambios que ya no se pueden postergar más allá de terminar con las retenciones, los cambios en el sistema laboral argentino, los cambios, la disminución de la carga impositiva y una reforma previsional que no pueden esperar más, son los cambios que necesitamos de fondo para de una vez por todas iniciar otro camino. Así que esa es la expectativa que tengo desde el campo para las elecciones después del 26 de octubre. Murga, ¿cree que la política está a la altura de dar estas discusiones, estos debates de tanta sensibilidad en el contexto que vive la Argentina? Digo, entre otras cuestiones que usted manifestaba, la reforma del trabajo, la reforma laboral, ¿no? Mire, la política argentina, los políticos y la política hasta acá no viene dando resultados, digamos, las variables en Argentina son muy malas, por lo tanto hay que cambiar de jugadores y hay que cambiar de estrategia, por eso la insistencia en que nos metamos, en que uno incida de cierta manera, que las entidades tengan un protagonismo y una voz política, es necesario, como ocurre en Brasil, como ocurre en Estados Unidos. No tiene que ser mal visto cuando una entidad, un dirigente rural, opina de política o se mete de lleno en la política. Ese es el camino. Necesitamos muchos productores en el Congreso. Los productores somos los que sabemos lo que está pasando. Entonces, esa es la expectativa mayor que tengo, más allá de los cambios que tenemos que hacer. Desde afuera sirve una opinión, desde adentro sirve la ejecución, hacerlo, meternos, saber que es posible. ¿Y quién mejor que nosotros, los productores, estar en un congreso, estar en una legislatura provincial? Porque los políticos han errado el camino una y mil veces y lo van a seguir haciendo porque no conocen de esto. Priorizan lo político por sobre lo productivo y ese es un gran error. Ayer veíamos un video que se ha viralizado. Seguramente usted lo ha visto, un productor allí en 9 de julio, en provincia de Buenos Aires, muy enojado con la dirigencia política en ese lugar, creo que era Pro y Libertad Avanza, que estaban allí gobernando, muy indignado con las circunstancias de inundaciones y de caminos rurales. Ese es otro tema también, ¿no? A ver en todo el escenario nacional dentro de los otros temas que tienen prioridad. Mire, yo no conozco la realidad de otras provincias, la conozco la de Tucumán. Acá no se arregla una alcantarilla, acá no hay un desagüe, acá cuando llueve nos inundamos hace mucho tiempo y no hay obra hacia el campo, o sea, no hay obra que genere, que incentive la producción. Tenemos que generar riqueza y hay que sacarla en camiones. Eso se saca en camiones cuando uno cosecha el limón, la caña o los granos, se lo saca en camiones y si no hay camino, es imposible. Y si generamos riqueza, entonces generamos más mano de obra, generamos más inversión, que ese es el camino. Entonces, entiendo perfectamente la molestia de ese productor, porque acá nos pasa exactamente lo mismo. Y la política no entiende de esto, los resultados son pésimos.
Por eso hay que cambiar de estrategia, tenemos que dar vuelta a la página. Y la única manera es no solamente protestando, quejándonos, sino metiéndonos, involucrándonos. Ese es el camino. Gracias por el tiempo, Sebastián Murga, muy amable. No, muchas gracias a ustedes como siempre, muy amable. Adiós.